Todo empieza siempre en silencio. Luz blanca derramándose por la ventana. Un café humeante, a medio beber. El viento arañando las rendijas de la puerta del garaje. Y en algún lugar de su interior, las llaves tintinean en una bandeja de cuero. Comienza otro arranque en frío. El motor tose al despertar. Metal contra metal. Un sonido que no debería apresurarse, pero se hace. La mayoría de los conductores no piensan en el aceite cuando son las 6:40 AM y todavía está oscuro. Simplemente pulsan el botón y se van. Pero el mantenimiento del coche en invierno no trata de lo obvio. Trata de lo que no se oye. De lo que sucede bajo la superficie. Lo que el 90% de nosotros hace mal. Empieza antes de salir de la entrada de casa. Error Nersta 15. Arrancas el coche e inmediatamente pones la marcha. Lo entiendo. Llegas tarde. Hace un frío glacial. El cinturón de seguridad suspira contra tu chaqueta. Pero lo que no puedes ver es lo que está haciendo el aceite. No está fluyendo. Todavía no. Porque a 2 terços con los botanoxe, el aceite de tu motor es más parecido a la miel. Espeso. Lento. Atrapado en el cárter. Aferrado al aluminio frío. ¿Ese acelerón que acabas de dar? ¿Ese pequeño impulso para despertarlo? Eso no ayudó. Eso solo hizo que piezas de metal seco se besaran a 1500 RPM. No lo sientes. No hoy. Pero 100.000 kilómetros después, aparece. En las levas del árbol, que se desgastan como papel de lija. En un turbo que silba antes de tiempo. En un anillo de pistón que olvidó cómo sellar. La verdad es que el 90% del desgaste a largo plazo de un motor ocurre en los primeros 60 segundos, tras un arranque en frío. Eso no es una conspiración. Es ingeniería. No tienes por qué creerlo, pero tu mecánico sí, lo ve cada semana. Entonces, ¿qué haces? Es simple. Arranca el coche. Espera. 30 segundos, quizás 60 como máximo. Deja que el aceite circule. Deja que el bloque recuerde lo que se siente con el calor. Luego conduce, pero con suavidad. No más de 2000 RPM durante los primeros kilómetros. No lo estás mimando, lo estás preservando. Porque estos motores no se hicieron blandos, pero tampoco se hicieron para la impaciencia. Ahora, aquí es donde se vuelve irónico. Error, Nersta 14. Suena como lo opuesto al anterior. Piensas, vale, entonces no debo conducir de inmediato. Lo dejaré al ralentí durante 15 minutos. Pero no, ese es solo el viejo mito heredado de un Fiat de 1983 con carburador. No ayuda, de hecho lo empeora. Los motores modernos no se calientan correctamente al ralentí. Necesitan movimiento, carga, presión, para que el aceite y el refrigerante suban de temperatura simétricamente. Cuando dejas el coche al ralentí 15 minutos en tu entrada, un lado del motor se calienta. El otro se queda frío. Tu combustible se diluye. Tu aceite se adelgaza. La condensación se acumula en el escape. Y nunca se va del todo. Yo mismo probé esto en 2 motores idénticos. Mismo aceite. Mismo modelo. Misma temperatura. Uno estuvo al ralentí 15 minutos cada mañana. El otro esperó 60 segundos y luego condujo suavemente durante 5 kilómetros. Después de un invierno, el desgaste del motor que estuvo al ralentí era un 40% mayor. No son habladurías, es distribución de calor. Y es importante, ¿cuál es la forma correcta? Arranque en frío. Espera un minuto. Y conduce con calma. Es el movimiento, no la espera, lo que calienta tu coche de la forma adecuada. Ahora, bajemos 5 marchas y hablemos de algo en lo que nadie piensa hasta que es demasiado tarde. Error Nersta 13. Usar el freno de mano cuando hace 10 grados fuera. Parece inofensivo, ¿verdad? Es lo que has hecho desde tu primera clase de conducir. Pero en clima gélido, algo sucede. El agua del aguanieve de ayer queda atrapada dentro de tu tambor o pinza. Durante la noche, eso se convierte en hielo. Y de repente, lo que antes era un método de estacionamiento, seguro se convierte en una soldadura. Intentas arrancar,
Pero tus ruedas están bloqueadas. Pisas el acelerador, pensando que se soltará. Pero lo que realmente haces es romper un cable, arrancar los forros, agrietar el disco. Lo he visto en el taller. Gente arrastrando sus frenos congelados 10 metros hasta que algo cede. Y lo que se rompe no es solo metal, es la cuenta bancaria. ¿La solución? Aparca con una marcha puesta, no con el freno de mano. Si conduces un automático, déjalo en park. Eso es un bloqueo mecánico. Si tienes un manual, primera marcha en terreno llano. Marcha atrás si estás apuntando cuesta abajo. Solo usa el freno de mano si estás en una pendiente pronunciada. E incluso entonces, empuja suavemente el vehículo antes de arrancar por la mañana. Si no se mueve, no luches contra él. Deja que el escape caliente el mecanismo durante 2 minutos. Créeme, 2 minutos son más baratos que 800 euros. El error Naila 12 es aún más común. Te subes al coche, el hielo todavía está incrustado en el parabrisas. Los limpiaparabrisas están pegados al cristal. Pero te olvidas de eso. Y los enciendes. Solo un toque al interruptor. Y crack. El motor del limpiaparabrisas se esfuerza. El mecanismo se atasca. Oyes un crujido. Quizá no, pero la semana que viene, tus escobillas ya no limpian bien. Eso es porque la goma se fundió al cristal durante la noche. Adhesión. Presión del hielo. Tiempo. Es un error diminuto. 3 segundos de olvido. Pero el resultado. Fusible fundido. Motor quemado. O una reparación del varillaje que cuesta más que una cena para 2 el fin de semana. Este es el ritmo correcto. Antes de arrancar nada, abre el coche. Levanta suavemente los limpiaparabrisas. Si están congelados, no los fuerces. Enciende los desempañadores traseros. Ventilación delantera al máximo. Deja que el calor haga el trabajo. O mejor aún, levanta esas escobillas la noche anterior. Sí, se ve raro, como orejas de conejo. Pero mejor verse ridículo que terminar con algo roto. Y por favor, nunca, jamás viertas agua caliente sobre un parabrisas congelado. Es dramático, es rápido. Y es también como rompes una pieza de cristal de seguridad de 300 euros. Deja que el calor y la paciencia hagan su trabajo. Ahora, aquí es donde empieza a sentirse invisible. Error Maiswa 11. Ignorar la presión de los neumáticos. Durante todo el invierno. Yo solía pensar que esto no importaba. Los neumáticos se revisan solos, ¿no? Sensores de presión, tableros, alarmas. Pero no. Porque cuando la temperatura baja 10 de Celsius, pierdes unos 0.1 bar automáticamente. Puede que no parezca mucho. Pero después de un frente frío completo, has bajado medio bar. A veces más. Esa es la diferencia entre un manejo firme y derrapar 5 metros más allá de la señal de stop. Probé 2 coches. Mismo modelo. Misma tasa de guiñada. Misma calibración de ABS. Uno tenía 2.5 bar. El otro 1.9. En una curva nevada, el coche desinflado tardó 3.8 metros más en detenerse. Eso es suficiente para besar el parachoques del de delante. O algo peor. Revisa siempre la presión de los neumáticos en frío, antes de conducir. Y en invierno, añade 0.2 bar por encima de la recomendación de verano. ¿Por qué? Porque el aire frío se contrae, la goma se endurece y el margen de seguridad desaparece. Lo que no puedes ver no significa que no se esté rompiendo. Los errores no son solo momentos dramáticos, son repeticiones silenciosas. Y el invierno hace que se acumulen. Solo estamos empezando. 7 minutos de trayecto. Y ya llevamos 5 errores. Pero los que vienen cuestan más que juntas y ranuras. Cuestan seguridad. Cuestan sentido común. Cuestan claridad en la tormenta. Error Lesdram 10. Inflaste los neumáticos. Pero la forma en que conduces lo anula todo. Porque el agarre no es automático. Se gana. Y en invierno es frágil. Los neumáticos de invierno no funcionan solo porque los tengas.
solo agarran cuando están calientes. Pero tú sales de la entrada y tomas la primera curva como si fuera julio. La goma fría es solo una promesa, hasta que se flexiona, se mueve, se calienta. Durante los primeros 2 a 4 kilómetros, la mayoría de los neumáticos de invierno tienen un 30% menos de agarre de lo que esperarías. El compuesto aún no se ha ablandado. Las laminillas están rígidas, los bloques duros. Como caminar con calcetines en un suelo congelado. Necesitas darles espacio. Para respirar, para morder, para convertirse en aquello por lo que pagaste. Lo he visto tantas veces en grabaciones de cámaras de seguridad. Coches que funcionan perfectamente, deslizándose contra los bordillos, porque el conductor pidió demasiado, demasiado pronto. La tracción no es un interruptor que enciendes, es una confianza que construyes. Así que trata los primeros kilómetros como una tregua. Sin giros bruscos, sin frenazos fuertes, sin salidas de semáforo que pongan a prueba tu tiempo de 0 a 100. Deja que la goma recuerde la carretera. Luego deja que la carretera te recuerde a ti. Error nula 9. Conducir con el depósito de gasolina casi vacío en invierno. Parece inofensivo, incluso lógico. El combustible es caro, ¿por qué llenar más de lo necesario? Pero el clima frío invita a algo silencioso. Condensación. Cuando el tanque tiene espacio de aire, se puede formar vapor caliente en las paredes interiores. Y cuando la temperatura baja, ese vapor se convierte en agua. Ese agua se acumula en el fondo, justo donde se asienta la bomba de combustible. En los motores de gasolina provoca tirones, calados, corrosión. Pero en los diésel es peor. Incluso una gota de agua en un inyector de alta presión podría costarte 1000 euros. Quizá más. El invierno no perdona los márgenes bajos, así que te digo esto con suavidad. Mantén siempre tu tanque por encima de la mitad. Que ese sea tu nuevo mínimo. No por el combustible, sino por seguridad. Añade un aditivo antihumedad si vives en zonas muy frías. Barato, simple y tan ignorado que duele. Porque las reparaciones del sistema de combustible no aparecen hoy. Aparecen dentro de 40.000 kilómetros. Justo cuando estás listo para venderlo. Error número 8. Usar el control de crucero en carreteras heladas. Se siente tecnológico, seguro, conveniente, hasta que deja de serlo. El control de crucero no sabe qué es el hielo negro. No detecta la escarcha en ese paso elevado sombreado. Solo intenta mantener la velocidad. Incansablemente. Pero cuando tu neumático pisa hielo, ¿y el control de crucero sigue encendido? Ahí es cuando aplica aceleración. Justo cuando tu rueda pierde tracción. Y antes de que tu mente termine de pronunciar la palabra deslizamiento, ya estás en uno. He visto esto con sistemas modernos, incluso con el crucero adaptativo. Los milisegundos entre el deslizamiento y la respuesta del sistema son milisegundos de más. Lo que te salva es la presencia. Tu pie, no un botón. Tu reacción, no un sensor enterrado en un parachoques. Conducir en invierno no es automatización, es conciencia. Y el control de crucero no es inteligente. Solo es constante. Así que cuando estemos bajo cero, mantén el crucero apagado. Ojos al frente, nervios tranquilos. El control no empieza con la tecnología. Empieza con la atención. Y ya que estamos en el tema, eso nos lleva al error número 7. Desactivar el control de tracción porque te hace ir lento. Todos conocemos a alguien que lo dice. Conduzco mejor sin toda esa interferencia electrónica. Pero aquí está la cruda realidad. No es cierto. Porque esos sistemas, ESP, ASR, todo eso, se basan en la física. No en opiniones. No adivinan lo que hace el coche. Lo miden. Cientos de veces por segundo. Ángulo de guiñada. Entrada de dirección. Deslizamiento individual de cada rueda. Son datos que tú nunca podrías sentir lo suficientemente rápido. Y cuando hay un desajuste, esos sistemas corrigen lo que tú ni siquiera viste que iba mal. Lo sé, son molestos.
En un aparcamiento nevado, cortarán la potencia. Te harán sentir lento, controlado, predecible. Pero ese es el punto. El invierno no premia la confianza, premia la humildad. A menos que estés en un circuito cerrado, enterrado en nieve. Deja el ESP encendido. Deja que el coche piense por ti en momentos en los que tú no puedes. Porque nadie dice jamás, debería haber apagado el control de tracción después de un accidente. Siempre es al revés. Ahora, has llegado hasta aquí. Tu coche sigue frío, pero tú estás pensando con más claridad. Así que volvamos al mundo real. Error nula la 6. Conducir con nieve acumulada en el techo. Parece inofensivo. Una manta suave sobre el metal. Pero en lo que esa nieve se convierte es en un martillo. Frena a 70 km/h. ¿Y esa capa de nieve del techo? Se desliza hacia adelante. De repente, estás ciego. Un apagón blanco. En tu propio parabrisas. 5 segundos de pánico. Sin visibilidad. Sin tiempo de reacción. Sin idea de dónde quedó el carril. Y no es solo tu propio coche. Ese trozo de nieve, cuando vuela hacia el capó del coche de atrás. Así es como empiezan las colisiones. De las de verdad. Una vez vi en una grabación cómo un camión perdía la carga de su techo y un coche pequeño se la tragaba a 80 km/h. No es pereza, es olvido. Es asumir que la naturaleza limpiará tus errores. Así que, límpialo en cada trayecto. Cómprate un cepillo largo. Sí, hace frío. Sí, es molesto, pero la visibilidad no es un privilegio, es una promesa. La gente que va detrás de ti no aceptó correr tu riesgo. Error mébola 5, llenar el depósito hasta el borde en invierno. Parece inteligente, ¿verdad? Menos paradas. Menos visitas a la gasolinera. Pero el combustible se expande. Y el combustible frío, una vez que se calienta en tu garaje por la noche, crece. Y los tanques, al igual que los motores, tienen tolerancias. Necesitan espacio para respirar. Llenar lo demás no solo desperdicia dinero, inunda el sistema de evaporación. El EVAP. Ese es tu control de contaminación. Tu captura de vapores. El sistema diseñado para evitar que los gases del interior del coche se conviertan en aire. Cuando se rompe, hueles a gasolina. Se enciende la luz de avería del motor y tu mecánico te dice que la pieza que falló está enterrada tras una factura de 900 € de mano de obra. ¿La solución? Cuando la manguera haga clic, para. No lo rellenes más. Ese último medio litro es el que pone a prueba el sistema. Deja que ese espacio exista. No fue un accidente. Fue ingeniería. Cada frase importa ahora. Porque estos no son solo datos, son trampas que la mayoría de los manuales de fábrica nunca explican en lenguaje claro. Así que lo que parece no ser gran cosa es la razón por la que tu factura de combustible se dispara en marzo, la razón por la que tu escape huele mal, la razón por la que tu motor no dura tanto como tus planes. El invierno no es malvado, solo es honesto. Y todo lo que hace es magnificar tus hábitos más pequeños. Estamos en el error nula 4 ahora, y para la mayoría es solo un líquido. Líquido limpia parabrisas. Esa botella azul que dice 20 y se vende barata junto al papel higiénico. Pero aquí está el truco. No todos los líquidos de 20 glasses fueron creados iguales. Algunos se congelan a 10. Otros dejan manchas como vodka barato. Otros dejan una película que, una vez mezclada con la sal de la carretera, te ciega más rápido que la niebla. Probé 6 una vez. Los dejé en un congelador. 18 de ristro. En una hora, 2 eran granizado de hielo. ¿Los otros? Más espesos que el jarabe. El verdadero líquido limpiaparabrisas de invierno es más que alcohol y color. Es detergente, fricción, tasa de evaporación. ¿Cuándo es el equivocado? No estás limpiando tu parabrisas, estás poniendo capas de suciedad sobre el cristal. ¿Y adivina qué se rompe después? La bomba, las boquillas, el depósito se agrieta o se sobrepresuriza. Todo esto
por una botella que estaba 2 estantes por debajo de la buena. Compra la correcta, calificada para 30 pras de lavabo, probada, de confianza. Usarás menos, verás más. Salvarás tus limpiaparabrisas. Esa pequeña botella es una decisión sobre tu visión. Y en invierno, la visión lo es todo. Los errores del 3 al 1 no son menores, son peligrosos, son los que nunca muestran piedad. Y a continuación, hablamos de los que causan accidentes reales. Error Nirala 3. Frenar en medio de una curva nevada. Cuando haces eso, no estás frenando. Estás pidiendo a tus neumáticos que dividan la física por la mitad. La mayoría de la gente no se da cuenta. Frenar y girar exigen agarre. Pero tu neumático solo tiene una cantidad limitada para dar. En el frío, apenas es el 60%. Así que cuando frenas en el giro, lo sobrecargas y el coche se desliza hacia adelante. Sin importar dónde esté en tus manos. No es instinto, es disciplina. Frena antes de la curva. Acelera suavemente a través de ella. Deja que tu control respire, no entres en pánico. Error Nirala 2. Llevar un abrigo de invierno grueso bajo el cinturón de seguridad. El volumen, el acolchado. Se siente seguro. Pero es mentira. Las pruebas de choque lo muestran claramente. Ese abrigo deja 10 centímetros de holgura. Suficiente para dejar que tu pecho golpee el volante. Quítate el abrigo, abróchate. Luego póntelo sobre el regazo si necesitas calor. ¿Error o no era uno? Pensar que la carretera está lista. Solo porque tú lo estás. Al invierno no le importa qué coche conduzcas. Solo respeta el margen, el espacio, la quietud. La verdad es que los motores no mueren rápido en invierno. Mueren lento. Error tras error. Antes de irte, dale al botón de suscribirte. No solo revisamos, exponemos. Gastar con inteligencia empieza con preguntas más inteligentes.